Bueno, entonces, una base de datos es una colección de información organizada de forma que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los datos que necesite. ¿Qué es un campo de base de datos? Un campo es el nombre de la unidad de información. Cada entrada en una base de datos puede tener múltiples campos de diversos tipos. Es un registro en base de datos. Es el almacenar algo o dejar constancia de ellos en algún tipo de documento. ¿Qué es una tabla en base de datos? Una tabla en una base de datos es similar en apariencia a una hoja de cálculo, en cuanto a que los datos se almacenan en filas y columnas. ¿Qué son las consultas en base de datos? Las consultas son las que verdaderamente hacen el trabajo en una base de datos. Su función más común es recuperar datos específicos de las tablas. ¿Qué es un formulario en base de datos? Se conoce como pantalla de entrada de datos. Se utiliza para trabajar con los datos y a menudo contienen botones de comando que ejecutan diversos comandos. ¿Qué son los informes en una base de datos? Los informes proporcionan las herramientas necesarias para obtener una copia impresa de los datos existentes en una base de datos. ¿Qué son las páginas web en la base de datos? Un sitio web vinculado a una base de datos. Esto quiere decir que la información de las páginas web la agarra de la base de datos a la que está vinculada. Microsoft Access es un sistema interactivo de administración de bases de datos para Windows. Access tiene la capacidad de organizar, buscar y presentar la información resultante del manejo de sus bases de datos. El primer paso que se debe seguir para la creación de base de datos consiste en crear tablas. Cualquiera que sea la información que tenga, necesita una o más tablas en la base de datos para almacenar dicha información. Una vez que tenga sus tablas, puede crear consultas, formularios, informes y otros objetos que le ayuden a usar sus datos. También es posible modificar la apariencia o el funcionamiento de un objeto, cambiando sus propiedades, así como utilizar los asistentes y las herramientas de Microsoft Access para crear y modificar objetos. Solo puede tener abierta una BD de Microsoft Access a la vez. Sin embargo, es posible abrir varias tablas al mismo tiempo en una base de datos. OneSever es un entorno de desarrollo web para Windows, con el que podrás crear aplicaciones web con Apache, PHP y bases de datos MySQL, database. También incluye PHPM y Admin y SQLite Manager. El uso de OneSever permite servir páginas HTML a Internet, además de poder gestionar datos en ellas. Al mismo tiempo, OneSever proporciona lenguajes de programación para desarrollar aplicaciones web.